Hola chicos, ¿me escuchan? Hola, sí, se escucha bien. Bueno, Sí, sí, se escucha bien. buenísimo. Vamos a esperar unos minutos más para que se hagan y media, así se conectan todos los chicos, si Dios quiere, y damos comienzo entonces a la clase. ¿Cómo van con la materia, chicos? ¿Cómo van con la materia? Bien, Bien. leyendo. ¿Leyendo? Bueno. eh, ¿Cuándo es la fecha de parcial? ¿Ya tienen la fecha? Supuestamente el jueves, el 18. El 18. No, yo creo que casi seguro que se prorrogue. ¿No? Eh, Nosotros hoy lo que vamos a ver, dando continuidad, es todo el sistema tributario argentino, ¿no? Con la especificidad de algunos impuestos. La idea hoy tendría que haber dado el doctor Escarcela su temario, pero bueno, tuvo inconvenientes y me pidió a mí que diera hoy adelantada la clase del sistema tributario argentino. Así que bueno, eh, sin más preámbulos, como digo siempre, vamos a tratar de dar continuidad, a iniciar la clase. Eh, una salvedad antes de comenzar es que cuando nosotros vemos los tributos, los impuestos en forma puntual, es indispensable analizarlo desde la propia norma. ¿Mm? Las características de cada impuesto las podemos manejar, las podemos cerrar, pero la normativa específica de cada impuesto es la que nos permite a nosotros analizar y estudiar cada uno de ellos. Por lo tanto, vamos a leer las normativas y ustedes, cuando tengan que repasar, repasen no solamente con los apuntes, con los textos, sino también con la normativa, sabiendo cuáles son las leyes específicas para cada uno de estos tributos. Bueno, empezamos entonces, chicos. Sistema tributario argentino. Si hacemos un ligero análisis, un ligero examen de cómo fueron surgiendo los tributos, de cómo fueron surgiendo nuestros impuestos, nuestros gravámenes, se va a demostrar de que hay algunos conceptos que se van repitiendo. Esos conceptos son la emergencia, la transitoriedad y la improvisación. En la mayoría de nuestros tributos, en la mayoría de nuestros gravámenes, estuvieron siempre presentes. ¿Esto qué significa? Significa que los impuestos conforman lamentablemente un conglomerado impositivo que se fue plasmando ante las necesidades del fisco de financiar las distintas necesidades, ¿no?, que tiene el país, las distintas necesidades para satisfacer lo que decíamos en finanzas públicas, las necesidades públicas, justamente. Entonces, para un país subdesarrollado, con la mitad, con el 50% de pobreza, prácticamente, se crean impuestos en forma permanente, ¿sí?, sin grandes pretensiones de armonización y coherencia. Entonces, vuelvo a repetir, tenemos un sistema tributario que es un verdadero conglomerado impositivo, sin armonización, sin coherencia, y donde mencionábamos tres factores: emergencia, transitoriedad e improvisación, muchas veces, ¿no? En lo que respecta a la codificación, ustedes saben que en los países de la región y en la mayoría de los países cuentan con un código fiscal. Nosotros no tenemos un código fiscal nacional, no tenemos un sistema moderno de ordenamiento, sino que están, insisto, los distintos tributos individualizados por las
cada una de sus normativas. Todo esto demuestra que estamos muy lejos de tener, obviamente, un sistema tributario ideal que nuestro país se merece, a pesar de que existen numerosos proyectos de codificación en el Congreso, que nunca prosperaron, nunca llegaron a ser, obviamente, leyes. Si nosotros analizamos este conglomerado impositivo, podemos entonces empezar a determinar cuáles son los mayores defectos que presenta. El primer defecto es que las normas de los distintos impuestos que componen este sistema impositivo tienen fallas de coordinación. Son tributos nacionales, provinciales y municipales, y entre ellos no están coordinados. La falta de coordinación se traduce en una marcada complejidad para su análisis, para su estudio, para su aplicación, y por supuesto en una menor seguridad jurídica. Seguridad jurídica, concepto que vamos a ir repitiendo en forma constante en esta clase. Otro de los defectos que presenta el sistema es el de la inestabilidad. Repito, inestabilidad. Un buen sistema tributario tiene permanencia en el tiempo y nosotros en nuestro país, lamentablemente, sufrimos de constantes reformas, de constantes alteraciones, y esto causa problemas a los contribuyentes y a los que estudian y a los que aplican los impuestos. Repito, segundo problema, la inestabilidad. Tercer inconveniente es la seguridad jurídica, recién les decía. Se ha visto permanentemente vulnerada. Ello también se produce por la superposición de reglas, por la superposición de decretos reglamentarios. Es decir, nosotros tenemos una normativa, el espíritu de una normativa, y se modifica en forma constante a través de reglamentos, nuevos reglamentos, de nuevas imposiciones a través de la FIP, y esto genera distorsiones, distorsiones que atacan la seguridad jurídica. Y si a ello sumamos que surgen impuestos que ya nacen con la estigmatización de ser impuestos inconstitucionales, entonces tenemos un problema. Y cuando yo hablo de esto, estoy hablando, por ejemplo, del tributo llamado de la riqueza, la ley de aporte solidario y extraordinario. ¿Se acuerdan? Que fue muy criticado. Bueno, ese impuesto, el impuesto a la riqueza, que abarcó a 12.000 personas, 12.000 argentinos, que tributan más de 200 millones de pesos. Más allá de la postura que podamos tener cada uno de nosotros, más allá de la cuestión política, etcétera, etcétera, que no es motivo de esta clase, a lo que voy yo es que ese impuesto, ese tributo, nació ya con la estigmatización de que era inconstitucional. Entonces, al nacer ya con ese presupuesto, por así decirlo, con ese preconcepto, ya estamos atacando a la seguridad jurídica. Nació con que era un tributo confiscatorio. Bueno, entonces, repasando cuáles son los defectos de los tributos de nuestro sistema, decimos falla de coordinación, inestabilidad y falta de seguridad jurídica. Vamos a la estructura propiamente del sistema. A la ya mencionada complejidad de nuestro sistema tributario, que surge en primer lugar por el sistema de gobierno federal que tenemos, con cada uno de esos gobiernos con facultades tributarias, es decir, la nación, la provincia y las municipalidades tienen facultades tributarias, y eso genera una enorme complejidad y conflictos de interpretación y de jurisdicción. Ustedes, cuando sean abogados, van a ver que se choca muchas veces estos impuestos, no solamente con el problema de interpretación, sino puntualmente con el de la jurisdicción. Recordamos que la nación aplica gravámenes con carácter exclusivo, también gravámenes concurrentes, es decir, entre la provincia y la nación, y otros en virtud del carácter de coparticipación. Fíjense en toda
el panorama, todo el abanico que tiene la nación. Las provincias aplican gravámenes en ejercicio de las facultades que no delegaron a la nación, que ya empiezan a ser limitadas. O sea, la limitación de esa potestad tributaria que tienen las provincias empieza cada vez a coartarse más, porque cada vez le delega más a la nación. Artículo 75, inciso 2 de la Constitución Nacional. ¿Me van siguiendo, chicos? Martín, ¿me va siguiendo? Bien. ¿Y qué pasa con los municipios? Y los municipios son autónomos, especialmente blindados por las constituciones provinciales de cada provincia. Y también tienen, obviamente, facultades tributarias a través de lo que nosotros estudiamos en finanzas públicas, las tasas y las contribuciones especiales. Vamos entonces de lleno, despacio, a ver algunos impuestos. Puntualmente algunos impuestos. Vamos primero a los impuestos nacionales. Impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias, hasta el 31 de diciembre de 1973, era el denominado impuesto a los réditos. Se llamaba impuesto a los réditos, regulado por la ley 11.682 del año 32. De tal manera que a partir del año de enero de 1974 nace la ley 20.628, impuesto a las ganancias. Desde el nacimiento de este impuesto, del impuesto a las ganancias, esta normativa sufrió enormes modificaciones, pero la más importante es la de 1992, que se produce una modificación sustancial. Y por favor esto anótenlo o recálquenlo. Esa modificación sustancial, esa modificación importante que sufrió la ley del impuesto a la ganancia es la de combinar el sistema de atribución de ganancias de la fuente con la de la renta mundial. Repito, la modificación que sufrió es la de combinar el sistema de atribución, de ganancias de la fuente con la de la renta mundial. Así, los residentes en nuestro país estarán gravados, tendrán la carga impositiva de pagar las ganancias que obtienen en el país y en el extranjero. Por eso se dice que es de renta mundial, los residentes en Argentina. ¿Y qué pasa con los argentinos residentes en el extranjero? Van a estar gravados con las ganancias solamente de fuente argentina. ¿Se entiende? ¿Se entendió? ¿Por qué estamos diciendo de que combina la atribución de las ganancias? Repito, estableció para residentes argentinos una diferencia que respecto a los residentes argentinos en el exterior. Para los residentes argentinos, las ganancias que van a gravar este impuesto va a ser la de fuente mundial, las obtenidas en nuestro país y las obtenidas en el extranjero. Y para los residentes argentinos en el extranjero, solamente de fuente argentina, no las que obtengan en el extranjero. Bien, esto es importante, pregunta de examen. ¿Cuáles son las características generales de este impuesto a las ganancias? El impuesto a la ganancia es un impuesto típicamente directo, por lo cual es de origen provincial. ¿Cómo? Doctor, ¿usted dijo que era un impuesto nacional? Claro, bueno. Es directo, característica de impuestos provinciales de acuerdo a la Constitución Nacional. Pero esto acá surgió en función de las delegaciones que las provincias le hacen al país, a la nación, para poder cobrar. Artículo 75, inciso 2 de la Constitución. Esto lo tienen que saber como 2 más 2 es 4. Sin tener en cuenta, obviamente, la noción de que esto es una facultad transitoria y por lo tanto el impuesto a la ganancia se tiene que permanentemente ir renovando periódicamente. El término de fenecimiento se va a ir renovando. Su producido es coparticipado, es un impuesto que es coparticipado, por eso tiene tanta importancia, impuesto a las ganancias para las provincias. Repito, es un impuesto coparticipable.
Es personal y progresivo cuando grava personas físicas y sucesiones indivisas. Repito, es personal y progresivo solamente cuando graba personas físicas y sucesiones indivisas. Y es real y proporcional respecto a las sociedades de capital. Respecto a las ganancias que acaparan las sociedades de capital. Vamos al hecho imponible. Cuando vimos nosotros, y lo di yo, derecho material sustantivo, vimos que era el hecho imponible. Recordamos hoy que el hecho imponible es el generador, es ese hecho, es ese acto, esa circunstancia que el legislador considera caracterizado por su naturaleza reveladora de posibilidad de contribuir. ¿Se acuerdan de esto? Chicos, ¿se acuerdan? Bien, me quedo tranquilo. Y también vimos que el hecho imponible tiene distintos aspectos: el aspecto material, el aspecto personal, el aspecto espacial, el aspecto temporal, distintos aspectos. Vamos a ver de este impuesto, del hecho imponible, los distintos aspectos. Y para eso vamos a la normativa. El aspecto material, el artículo 2 de la 20.628 y sus modificaciones, considera ganancia lo siguiente. En el inciso primero, a los rendimientos, rentas o enriquecimientos susceptibles de una periodicidad que implique la permanencia de la fuente que lo produce. A mí lo que me interesa es que ustedes sepan que en este impuesto, ganancia está hablando de rendimientos, rentas y enriquecimientos. Cuando hablamos de ganancia en este impuesto, estamos hablando de, repito, rendimientos, rentas o enriquecimientos. El inciso segundo del artículo 2 de la 20.628 dice: también será ganancia los rendimientos, rentas, beneficios o enriquecimientos que cumplan o no las condiciones del apartado anterior, obtenidos por los responsables incluidos en el artículo 73. Nos lleva al artículo 73. ¿Y qué dice el artículo 73? El artículo 73, vamos a simplificarlo, es muy largo, son las sociedades anónimas, las sociedades anónimas impersonales, las sociedades en comandita por acciones, las SRLs, las fundaciones, las cooperativas, los fideicomisos, los fondos comunes de inversión, etcétera. Es decir, todas las sociedades, chicos, las cooperativas, etcétera, etcétera. El artículo 1, el inciso 1 del artículo 2, está hablando de sujetos visibles. Acá ya estamos hablando de personas no físicas. El inciso tercero, cuando habla de ganancias, está señalando a los beneficios obtenidos provenientes de la enajenación de bienes muebles amortizables. Bienes muebles amortizables. Bienes muebles amortizables. Artículo 4. Los resultados derivados de enajenaciones de acciones, valores representativos y certificados de depósito de acciones y demás valores, cuotas y participaciones sociales, incluidos cuota partes de fondos comunes de inversión y certificado de participación de fideicomiso, es decir, títulos. Todas las ganancias obtenidas en función de estas circunstancias. Y el inciso quinto, los resultados derivados de la enajenación de inmuebles, de la transferencia de derechos de inmuebles. De tal forma que el artículo 2 de la 20.628 del impuesto de las ganancias y sus modificatorias dispone que el aspecto material, chicos, del hecho imponible consiste en obtener ganancias. Obtener ganancias. Ahora, si yo les pregunto cuál es el hecho imponible de este impuesto, en su aspecto material, obviamente es obtener ganancias. ¿Qué tipo de ganancias? Y ahí viene la clasificación que recién hemos hecho. Rendimientos, rentas o enriquecimientos
producidos por una fuente permanente, rendimientos, rentas o enriquecimientos obtenidos por sociedades comerciales, resultados obtenidos por la venta de bienes muebles, los resultados obtenidos por venta de títulos. Estos son las ganancias. Este es el aspecto material del hecho imponible del impuesto. Perdónenme que sea tan reiterativo y tan puntilloso en lo que estoy señalando. Vamos al aspecto subjetivo o personal del hecho imponible. El artículo 1 de la ley dice que son todas las ganancias obtenidas por personas humanas capaces o incapaces, o jurídicas y otros entes. Repito, todo el mundo que gane ganancias, que obtenga ganancias. Personas humanas capaces o incapaces, no hace distinción. Y jurídicas y a la vez otros entes. Cuando hablamos de otros entes estamos hablando y haciendo referencia a las sucesiones indivisas. La ley, por supuesto, insisto, distingue entre residentes en nuestro país y residentes afuera del país. Ya lo vimos. Aspecto temporal. El impuesto a la ganancia es de verificación periódica y su hecho imponible se tiene acaecido el 31 de diciembre. El aspecto espacial es importante y hay que hacer la distinción que hemos indicado antes, teniendo en cuenta si son sujetos que están en el país, residiendo en el país o residiendo en el extranjero. Repito, si están residiendo en el país, van a tener fuente de todas las ganancias, de ganancias de toda la fuente mundial, es decir, de las ganancias que obtenga en nuestro país y en el extranjero. Y si están, mejor dicho, en el extranjero, solamente en el país. Bien. La ley 20.628, impuesto a las ganancias, repito, tiene una clasificación muy importante. Y esto es pregunta de examen, chicos. Estructura esta ley 4 categorías. Estructura esta ley 4 categorías según el origen de la renta. Según donde provenga la renta, según donde provenga la ganancia, esta ley estructura 4 categorías. ¿De dónde se puede obtener esa ganancia? La primera categoría se llama ganancia de primera categoría, para la redundancia, ganancia de primera categoría, y se dice que corresponde a la renta del suelo, es decir, que corresponde a las ganancias obtenidas del suelo, de la tierra. Corresponde a ganancias generadas por el usufructo de inmuebles urbanos y rurales. Repito entonces, ganancia de primera categoría es la que proviene del usufructo del suelo. Ganancia de segunda categoría es la que corresponde a la renta de capitales, es la que proviene de la renta de capitales. Corresponde a los ingresos obtenidos por acciones, intereses, depósitos, dividendos, etc. Ganancia de tercera categoría es la que proviene de beneficios empresariales. Corresponde a las ganancias provenientes de las sociedades, de las empresas unipersonales, etc. Repito, ganancia de tercera categoría, las que provienen de beneficios empresariales. Ganancia de cuarta categoría, la que proviene o la que corresponde a ganancias obtenidas por el trabajo personal. Justamente, ganancia de cuarta, ¿no? La de los trabajadores. Y la ley los clasifica, y lo vamos a leer. Por el desempeño de cargos públicos nacionales, provinciales, municipales y de Cava. Repito, desempeño de cargos públicos. Por el trabajo de jueces, funcionarios o empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias nombrados a partir del año 2017. ¿Ustedes se acuerdan todo el movimiento político que se generaba que los jueces y funcionarios judiciales tuvieran que no pagaban ganancia? Bueno, salió la ley que a partir del año 2017 los jueces que eran nombrados a partir de esa fecha tenían que pagar ganancias. Está contemplado. El trabajo de empleados en relación de dependencia, por supuesto que superen determinado monto. Las jubilaciones, pensiones, retiros o cualquier subsidio con origen de trabajo personal, siempre que superen determinado monto.
Las sumas asignadas a los socios administradores de la sociedad de responsabilidad limitada, en comandita simple, en comandita por acciones, el ejercicio de profesiones liberales. Acá, chicos, nosotros tenemos que pagar. ¿Bien? Bien. Segundo, deducciones. Es un instituto importante. Deducciones. ¿Qué significa las deducciones? Son los importes que pueden ser restados al monto bruto de la ganancia para poder tributar. O sea, yo obtengo una ganancia, pero puedo proceder a deducir esa ganancia. Hay dos tipos de deducciones que se pueden realizar, que la ley contempla realizar: las deducciones generales y las deducciones especiales. Las generales se aplican a todas las categorías. Las deducciones generales se aplican a todas las categorías que vimos, las 4 categorías que vimos. Y están descritas en el artículo 81. Y podemos decir que son todas aquellas donaciones que se hacen al fisco, donaciones a la provincia, a la nación, a la municipalidad, incluso a los partidos políticos, chicos, a las campañas electorales. Entonces yo puedo deducir de mi ganancia si yo he hecho una donación a un partido político. Cualquier comentario se lo dejo a ustedes. Y también tenemos las deducciones especiales. Las deducciones especiales son las que se aplican también a todas las categorías, a las 4 categorías. Y son los impuestos y tasas que están, obviamente, que recaen sobre los bienes que produzcan esa ganancia. Es decir, si nosotros tenemos impuestos que recaen sobre la ganancia que obtenemos de ellos, bueno, podemos deducirlo. Insisto, deducciones generales, acuérdense de las donaciones, y deducciones especiales, acuérdense de los impuestos que recaen sobre esos bienes de los cuales obtenemos ganancia. ¿Se entendió, chicos? Finalmente, como regla general, la determinación del impuesto a las ganancias se efectúa por una declaración jurada anual que se hace ante la AFIP, que indica la administración para quienes obtengan ingresos brutos anuales o superiores a una determinada suma que, por supuesto, aplica la AFIP. Bueno, este es a grandes rasgos el impuesto a las ganancias. Lo que ustedes tienen que saber son las características, chicos, las categorías, el hecho imponible, los distintos aspectos, las deducciones que recién hemos visto, lo principal. Vamos a otro impuesto nacional, el IVA. Chicos, vamos al IVA. Impuesto al valor agregado. El IVA es una derivación del impuesto a las ventas, que incide, por supuesto, sobre el consumo. Esto es un impuesto tradicional, es un impuesto sumamente conocido por todos nosotros. Cada vez que pagamos, compramos, hacemos un consumo, estamos pagando IVA. Es uno de los impuestos más tradicionales, más conocidos. Sin embargo, es considerado un impuesto, un gravamen distorsivo, porque también se replica en la cadena de producción y de distribución. Se dice que el IVA es un impuesto distorsivo. Por eso es importante saber cómo se calcula y cuáles son las diferentes alícuotas que tiene su esquema para permitir saber en qué incidencia tiene en el precio el IVA. Por eso es importante, insisto, saber qué alícuota corresponde y cómo incide y cómo termina incidiendo en el precio. Lo distorsivo de este impuesto radica en que se aplica a cada transacción. A cada transacción de compra-venta de determinados bienes y servicios. Es decir, que cuanto más eslabones tengamos en la distribución, más veces, desde que sale de fábrica hasta que llega al consumidor final, se puede haber sufrido aumentos en función de ese IVA que van a ir pagando los distintos consumidores. El impuesto al valor agregado es una carga impositiva al consumo. Es un impuesto que paga el consumidor final, chicos. Los que pagan este impuesto dentro del precio de los productos y servicios que adquieren. Cada vez que nosotros pagamos un servicio o pagamos un producto, estamos pagando el IVA. Por otro lado, están los comerciantes
o aquellas personas profesionales que están incluidos, están alcanzados y son responsables e inscriptos, quienes están obligados a discriminar el IVA cada vez que compran, ¿no?, un producto o cada vez que venden un servicio, tienen que discriminar el IVA. Entonces, de esta manera, es importante saber en qué categoría uno está incluido para poder discriminar. Hay que tener en cuenta que existen 3 tasas de IVA que todos conocemos. La principal tasa es la del 21%, que involucra en general, y es la más común, en general a la mayoría de los productos. La otra tasa es el 10,5% para ciertos productos como los electrónicos, las frutas y las verduras, y el 27% para ciertas actividades como las telecomunicaciones y energía eléctrica. Los pasos a cumplir comienzan una vez que el contribuyente esté inscrito en el impuesto al IVA. Yo estoy inscrito en el IVA ante la AFIP y a partir de ese momento todos los meses tengo que tributar el IVA. Es decir, cada vez que yo he facturado y he discriminado, lo tengo que trasladar y pagar. ¿Se entiende? Esto lo hacemos siempre. Ustedes lo van a hacer cuando sean abogados. Por supuesto que para poder trasladar lo que yo voy a tener que pagar al fisco, a la AFIP, en definitiva, se basa en 2 alternativas. En primer lugar, el crédito fiscal que yo voy a tener, y por el otro lado, el débito fiscal. El crédito fiscal significa el IVA que se genera cuando el responsable inscripto hace una compra o adquiere un producto o un servicio. Yo, responsable inscripto, compro y yo tengo un crédito fiscal por ese IVA. Y el débito fiscal va a estar al revés. Cuando yo brindo un servicio, en este caso profesional, voy a discriminar el IVA. Entonces, entre ese crédito y ese débito va a surgir el monto que yo voy a tener que pagar de IVA. ¿Se entiende? ¿Van comprendiendo, chicos? Luciano, te veo bastante... Yo no lo entendí, sinceramente. Bueno, No lo listo. ¿No lo entendiste? Esto es en función de la práctica, porque el IVA tiene 2 alternativas. Vos cuando sos consumidor estás comprando un producto y estás pagando el IVA. Sin darte cuenta, pero lo estás pagando. El consumidor final lo paga. Ahora, si vos sos responsable inscripto, vas a tener que discriminar el IVA y pagar el IVA todos los meses, en definitiva. Ahora, ese pago, ese tributo que vos vas a tener que pagar ante la AFIP, va a surgir, la base imponible de ese tributo va a surgir de débitos y créditos. El crédito por el IVA que vos comprás, es decir, no por el IVA, el producto que vos comprás, lo compraste con un IVA, y ahí vos ya tenés un crédito. A partir de ese momento, ¿no?, vos, cuando producís un servicio, realizás un servicio o vendés algo, ¿no?, tenés que discriminar el IVA. Entonces, con ese crédito y ese débito va a surgir la diferencia con la que vos vas a terminar pagando. ¿Bien? Bien. Es un tributo, chicos, que se caracteriza por ser multifacético. Grava cada valor agregado en la etapa de distribución. No grava siempre lo mismo. Grava el valor agregado que se va incrementando en el producto. Los antecedentes nacionales son viejísimos de este impuesto. Nace con la conquista española en América, ¿no?, en la Real Cédula de 1591, fíjense, se llamaba alcabala. Esto es anecdótico, ¿no? Tenía una tasa del 6% sobre diversas etapas de comercialización y en 1810 la primera junta lo suprimió. Después van surgiendo, vuelven a nacer como impuesto a las transacciones en 1935 y nace como lo conocemos hoy en 1975. Sufre una modificación importante y hoy la ley, y esto es lo que me interesa, más allá de todo lo anecdótico que recién les comenté, la ley que hoy rige el impuesto al valor agregado es la 23.349. 23.349. Vamos a las características, que es lo que yo tomo, lo que yo pregunto en un examen.
Es un impuesto indirecto, chicos. Es un impuesto indirecto, ya que agrava los consumos. Constitucionalmente está constituido y comprendido dentro de las facultades que las provincias delegan a la nación, artículo 75, inciso 2, como decimos siempre, y es coparticipado. Coparticipado en el 89%, fíjense, se coparticipa el 89% de las provincias y el 11% restante está destinado a la previsión social. Repito, 89% coparticipado a las provincias y el 11% a la previsión social. Seguimos. Es general, es un impuesto general, ya que afecta al consumo en todas sus manifestaciones y categorías. Es un impuesto real, ya que no tiene en consideración las condiciones personales del contribuyente. No importa lo que gana el contribuyente. Por eso se dice que es real. Según Villegas, es un impuesto que puede ser considerado dentro de los impuestos de circulación. Insisto, según Villegas, es un impuesto que puede ser considerado según los impuestos de la circulación, por cuanto que grava los movimientos de riqueza en las distintas etapas. Es un impuesto periódico, ya que la ley reúne todos los hechos imponibles y los imputa al periodo que es anual. Es proporcional, ya que aplica la misma tasa, insisto, no importa el ingreso del contribuyente, vas a tener que aplicar la misma tasa, la generalidad es el 21%. Y el hecho imponible, ¿cuál es el hecho imponible? Conforme al artículo 1 de la citada ley 23.349, constituyen hechos imponibles los siguientes. Y acá las enumera, y acá las vamos a leer. La venta de cosas muebles situadas o colocadas en el territorio del país, es decir, cosas muebles, la totalidad. No están incluida la venta de inmuebles. Repito, no están incluidos en el IVA la venta de bienes inmuebles. Artículo 2. Las obras, las locaciones y prestaciones de servicios realizadas en todo el territorio del país. Las obras y locaciones de servicio. Lo que brindamos nosotros los abogados, chicos. Las locaciones de servicio. Un servicio va a estar grabado. Los trabajos realizados directamente a través de terceros. Las obras efectuadas directamente a través de terceros sobre un inmueble propio. La elaboración o construcción o fabricación de una cosa mueble. La obtención de bienes de naturaleza por encargo de un tercero. Las locaciones y prestaciones de servicio varios, repito. Esto es lo que dice la ley. Las importaciones definitivas de cosas muebles también paga IVA. Las prestaciones comprendidas en el exterior cuya utilización y explotación efectiva se realiza en el país también paga IVA. Los servicios digitales comprendidos en el inciso 3, servicios digitales, pagan IVA. Paga IVA todo. Paga IVA todo. Sujetos. Conforme lo establecido en el artículo 4, se considera que son sujetos pasivos los que realicen habitualmente la venta de cosas muebles. Los que realicen habitualmente la venta de cosas muebles. Actos de comercio. Los que vendan y compran cosas muebles. Todos los sujetos que compren y vendan cosas muebles, todos los sujetos pagan IVA. Otra alternativa. La ley dice que en ningún caso el IVA integra el precio. Chicos, en ningún caso el IVA integra el precio. Esto es una pregunta de examen. Porque uno puede decir, bueno, señores, si yo pagué tanto este producto y pagué con ¿el IVA integra en definitiva el precio? No. ¿Nos confundimos? Sí, nos confundimos permanentemente. En el TIC no aparece a veces el IVA. Lo importante es saber que el IVA no integra el precio. Es una alicuota impositiva, pero no integra el precio. Insisto, habitualmente nosotros cuando pagamos decimos este producto salió tanto, porque está de alguna manera conformado el monto de lo que sale ese producto con el IVA. Pero no lo integra. Técnicamente no lo integra.
Sucede habitualmente, y acá lo que decimos recién, que como la factura de documento equivalente no encuentra discriminado el impuesto, se paga con la venta, pero no integra el precio. Por favor, recuerden esto. Hay un ejemplo muy simple que está en todos los manuales, está en todos los libros, para poder entender por qué no integra el precio. Por ejemplo, si en una empresa, en una etapa primaria, produce trigo, vamos a ser una empresa agropecuaria, produce trigo, y el trigo lo vende a un precio de 1.000 pesos, tiene que venderlo a 1.000 pesos, lo vende a 1.000 pesos y aplicar el IVA. Si aplicamos el 21% del IVA, quiere decir que el impuesto va a ser de 210 pesos. ¿Me va siguiendo? O sea, aplicó al valor el impuesto que va a estar en el 21% de 210 pesos. Acuérdense de eso. Si la compradora de ese trigo es una molinera, con lo cual va a manufacturar el producto, la harina, y la va a vender a 1.500 pesos, 1.500 le va a aplicar el IVA, el 21%, nuevamente le va a aplicar el IVA. El producto lo que salió son 1.500 pesos. Por eso ahí se nota bien que no está integrado, chicos. Ese 21% va a dar 315, pero tiene, de la etapa anterior, un crédito de 210. ¿Van siguiendo lo que digo? Virginia, ¿van siguiendo ese crédito? Bien, seguimos. Ahora bien, la distribución mayorista, ese molinero vende a la distribución mayorista y se termina produciendo pan. El pan va a valer 3.000 pesos, pongamos. Bien, va a aplicar el IVA. Otra vez, un 21%. Va a ser 630 pesos el impuesto. 630 menos 315 que salió del crédito de etapas anteriores. Quiere decir que en cada etapa se va a aplicar el impuesto. Y el impuesto va a tener, por supuesto, una carga tributaria, en este caso, en este ejemplo burdo que he dado, una carga tributaria de 630 pesos, 210 de la primera etapa, 105 de la segunda y 315 de la tercera. La suma de todas esas etapas da una circulación económica del impuesto del IVA de 630 pesos. Fíjense, 630 pesos es lo que va a cobrar el Estado. Es la incidencia que tiene. Por supuesto que cuando yo hablo de incidencia en el producto, no hablo de integración en el precio. Acá, con este ejemplo, lo que he querido tratar de que vean bien claro es el tema de que este impuesto, a pesar de que se confunde, no integra el precio. Esto es pregunta de examen. Bien, esto es el IVA. Un impuesto que, insisto, tiene esas dos características, que cada vez que nosotros consumimos lo pagamos, y que si nosotros estamos inscritos tenemos que discriminarlo. Esto es lo que debe saberse. ¿De acuerdo? Bien. Lautaro, ¿bien? Sí, profe, pero o sea que lo que quedó de esto último que dijo es que no se le suma el precio porque se le van restando todos los créditos anteriores Exacto, de toda la cadena productiva. exacto. Ahora, vos pensá esto, ¿incide o no incide? Y sí, incide en el precio, porque vos sos el consumidor final y lo terminás pagando. No lo integra. Claro, pero si se fueran integrando todos los créditos, o sea, si no se fuera restando sería un montón el precio de cada cosa. Exacto. Exacto. Bien. Bien. Vamos a otro impuesto, chicos, otro impuesto nacional, monotributo. Este es un impuesto que a nosotros nos interesa, porque la mayoría de ustedes, cuando sea profesional, si Dios quiere, van a tener que estar, van a ser monotributistas, salvo que ganen mucha plata, Dios quiere también, y sean inscritos al IVA, ¿no? Pero en principio van a ser monotributistas. ¿Qué es el monotributo? El monotributo es un impuesto simplificado para pequeños contribuyentes. Es un impuesto simplificado para pequeños contribuyentes, cuyos ingresos mensuales, obviamente, no superen un determinado monto. Repito,
el monotributo es el impuesto simplificado para pequeños contribuyentes cuyos ingresos mensuales no supere un determinado monto que establece la ley. Si ustedes abren la página de la AFIP, van a encontrar que la Administración de Ingresos Públicos dice que el monotributo es el que unifica el componente del impuesto de las ganancias y del IVA y el componente previsional, jubilación y obra social. Repito. Entonces, el monotributo es la unión de dos impuestos, del componente de dos impuestos, el IVA y ganancias, y del componente previsional, que es, chicos, la jubilación y la obra social. Esto es importante. Fíjense que cuando vos pagás el monotributo, estás pagando estos componentes. Por supuesto que se debe cumplir con determinados valores y parámetros, como la facturación anual, la superficie de locales, energía, porque estamos hablando de que son pequeños contribuyentes. Entonces la propia ley te determina en qué condiciones vos podés ser monotributista. Si tus ingresos son determinados, mínimos, normalmente son chicos, eso permite que vos puedas ingresar como monotributista. Y de esa manera vos, con el monotributo, estás pagando IVA, estás pagando ganancias, estás pagando jubilación y obra social. En Argentina fue introducido a través de la ley 24977, repito, 24977, en el año 98. El impuesto fue sucesivamente modificado, ¿no? Y hoy por hoy tenemos la 26.565, impuesto al monotributo. Ahora bien, ¿cuál es la naturaleza jurídica de este impuesto que es tan importante y tan utilizado y que tantas complejidades trae para determinadas instituciones? Es un impuesto integrado cuyo hecho imponible consiste en el ejercicio de una actividad. Es un impuesto integrado, como ya dijimos, me voy a cansar de decírselo, integrado con el IVA y con ganancias y con la alícuota correspondiente a los aportes jubilatorios y de obra social. Está comprendida y determinada por una base imponible presuntiva de ingresos pequeños, de pequeños ingresos. También presuntiva de la superficie afectada a esa actividad, también presuntiva del precio unitario de las operaciones. Es decir, el legislador tomó al monotributo para pequeños contribuyentes. La clave acá es pequeños contribuyentes. Pequeños contribuyentes implicando de que vos tenés pequeños ingresos, implicando o considerando de que la superficie afectada por esa actividad es pequeña, la energía eléctrica, se toman varios parámetros que ya vamos a ir viendo. Ahora bien, si bien el impuesto está compuesto por 3 gravámenes, repito, el impuesto está compuesto por 3 gravámenes, IVA, ganancias y, por supuesto, lo previsional, su regulación de alguna manera desvirtúa, repito, su regulación desvirtúa el tratamiento individual de cada uno de estos impuestos, de cada uno de estos gravámenes. ¿Por qué digo yo que desvirtúa? Porque con la sola inscripción de que vos sos monotributista, no tenés que pagar el IVA, no tenés que pagar ganancias, ya estás aportando a la jubilación. Entonces, chicos, individualmente, el monotributo, cuando yo digo que desvirtúa, es porque en definitiva estás exento de pagar el IVA y la ganancia, y el impuesto a las ganancias. ¿Bien? ¿Bien, Virginia? Bien. Vamos a las características del monotributo. Es un impuesto nacional. Por su sola aplicación, percepción, fiscalización está a cargo de la AFIP.
Y en cuanto al procedimiento tributario, se aplican las disposiciones de la 11.683, que ya hemos visto. Es un impuesto periódico, ya que se abona mensualmente con cada periodo fiscal. El artículo 55 de la citada ley estipula el destino del impuesto integrado de la siguiente proporción: coparticipable, 70% al financiamiento de las prestaciones que brinda el ANSES, 70% va al ANSES y el 30% va a las jurisdicciones provinciales. El monotributo tiene importancia, chicos, porque el 30% va a las jurisdicciones provinciales. Por eso cada vez que hay aumentos en las escalas del monotributo, ¿no?, las provincias están muy atentas porque ese 30% va por coparticipación. El artículo 2 dispone que se consideran pequeños contribuyentes las personas humanas que realicen venta de cosas muebles, locaciones, prestaciones de servicios y ejecuciones de obra, las personas humanas integrantes en cooperativas de trabajo en los términos que establece la ley, las sucesiones indivisas, continuadores de los causantes adheridos al régimen simplificados. Vamos a la caracterización del monotributo. Los obligados al pago resultan de acuerdo a la categoría que va a establecer la ley. La ley, ustedes saben, presenta distintas categorías de acuerdo a los ingresos, que va de la A a la K, de acuerdo, insisto, a la categoría de ingresos, ¿no? También, por supuesto, va a tomar las magnitudes físicas de superficie afectada, de energía eléctrica, pero principalmente a los ingresos. De tal manera que existe en esa tabla que son los parámetros máximos que vos podés tener. Y a partir de ese momento, si vos pasás con los ingresos que vos vas obteniendo en forma mensual, te tenés que recategorizar. La palabra clave acá es la recategorización. Tan importante la recategorización, porque vos, si tus ingresos son superiores, el fisco, obviamente, va a requerir que vos pagues en función de esos ingresos. Y por eso, hasta de oficio te puede recategorizar. Y si te recategoriza de oficio, chicos, le van a cobrar una multa, le van a pegar un cascotazo. Bien, ¿qué pasa con la jubilación y los aportes de obra social? Cuando surgió el monotributo fue todo un boom, porque había mucha gente en nuestro país, por supuesto, que no tenía obra social, que no estaba bajo relación de dependencia y por lo tanto no tenía acceso al sistema de salud. Esta situación generó que mucha gente se inscribiera en este impuesto, ¿no?, para inclusive tener solamente la obra social. Las obras sociales están obligadas a tomar como beneficiarios a los monotributistas. ¿Cuál es el problema que surge? Que la alícuota que compone este tributo por el cual se paga la cuota, valga la redundancia, de la obra social, la alícuota de la obra social, es muy chica, es muy baja. Por lo tanto, las obras sociales se quejan, y lo van a escuchar siempre, de los monotributistas. ¿Por qué? Y porque no alcanzan a financiar el sistema de salud, las prestaciones médico-asistenciales que necesita y que debe brindar obligatoriamente por ley las obras sociales. No hay obras sociales que se puedan negar a incorporar a un monotributista. A pesar de esto que les estoy comentando, todas las obras sociales se quejan airadamente del sistema que incorporó a los monotributistas sin la debida financiación. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, chicos? Esto genera muchas veces amparos de salud, trabajo para los abogados. Bien. El monotributista, cuando se inscribe en el monotributo, tiene que elegir una obra social. Porque no está bajo relación de dependencia. Porque si estuviera bajo relación de dependencia, ese monotributista tendría obligadamente una obra social. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Esto es importante. Entonces, el monotributo vino a cumplir y a llenar
un mercado para aquellos trabajadores de pequeños ingresos que pudieran acceder a la jubilación y que pudieran acceder a la obra social. Y también, fundamentalmente, con ello, el Estado, el fisco, cobra la unificación de dos impuestos, el IVA y ganancias. ¿Se entiende? ¿Se entendió, chicos? ¿Por qué la importancia del monotributo? Bueno. Vamos a los tributos provinciales. Hay más tributos nacionales. Hemos visto 3 tributos nacionales muy importantes que son, insisto, ganancias, IVA y monotributo. Vamos ahora a ver un poco tributos provinciales. Como todos sabemos, las provincias han delegado en la nación, ¿no?, una enorme porción de tributos, y por eso es que hoy las provincias tienen, de alguna manera, una acción tributaria cada vez más limitada, cada vez tienen menos tributos, cada vez tienen menos posibilidades de financiarse. Como dijimos al principio, los tributos, acuérdense, que financian las necesidades del país. Entonces, las provincias se ven sin el principal elemento de financiación, sin el principal y genuino elemento de financiación para satisfacer las necesidades públicas. Entonces, existen cada vez menos posibilidades de hacer impuestos, de tener una creatividad impositiva. Vamos al primer impuesto tributario provincial, el impuesto inmobiliario. Es un impuesto directo, más tradicional, imposible, más clásico, imposible. Impuesto provincial, entonces estamos hablando de impuesto directo. Grava a los titulares de inmuebles, tanto rurales como urbanos, siendo una manifestación inmediata de ¿qué cosa? De capacidad contributiva. Vos tenés un inmueble, inmediatamente el Estado considera que vos tenés capacidad contributiva. El Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires establece que serán contribuyentes de este impuesto los titulares de dominio de inmuebles, rurales y urbanos, los usufructuarios y los poseedores a título de dueños. Repito, entonces, ¿quiénes pagan el impuesto inmobiliario? Los titulares de dominio, los usufructuarios y los poseedores a título de dueño. El aspecto temporal se trata de un impuesto anual, aun cuando el pago se haga en forma bimestral o trimestral, el pago es anual, es un impuesto anual, y por supuesto abarca a los inmuebles ubicados en la provincia, en este caso en la provincia de Buenos Aires. La alícuota varía, ¿no?, es proporcional, varía de acuerdo a qué, y varía de acuerdo a la tasación fiscal y de acuerdo a los coeficientes que cada provincia le ponga a esa evaluación fiscal. Todos los años, a raíz de la enorme inflación que tiene nuestro país, se van modificando. Se van modificando esa alícuota correspondiente y se van modificando porque las tasaciones fiscales necesariamente se necesitan actualizar. Simple. Con respecto al impuesto inmobiliario, impuesto directo, es un impuesto provincial que ataca, señores, a aquellos que son titulares de dominio, usufructuarios o poseedores a título de dueño. Nada más me interesa. Impuesto sobre los ingresos brutos. Vamos a un impuesto interesante. También es un impuesto provincial, el impuesto a los ingresos brutos. Los orígenes de este impuesto, que grava las actividades con fines de lucro. Esto es importante. Insisto con esto. El impuesto a los ingresos brutos, lo que uno tributa es la actividad lucrativa, no lo que uno lucra con esa actividad, no las ganancias. Porque ahí está, entonces estamos pagando ganancias. Lo que se tributa es la actividad lucrativa. La propia AFIP lo define de la siguiente manera. Es el impuesto, anoten esto, es el impuesto que corresponde a las actividades autónomas, actos u operaciones que consisten en la aplicación de un porcentaje sobre la facturación de un negocio independientemente de su ganancia. Repito, no me importa si gano o no gano. Vos, por tener esa actividad lucrativa, tenés que pagar.
¿Se entendió? Bien, seguimos. Vamos a las características. Es un impuesto indirecto. ¿Cómo? Es un impuesto indirecto, sí, chicos, porque grava las manifestaciones mediatas de capacidad contributiva. Sin embargo, Jarac dice que funciona como un impuesto directo. Bien, nosotros, insisto, decimos que es un impuesto indirecto. ¿Por qué? Porque grava, insisto, una manifestación mediata de capacidad contributiva. No obstante que el ejercicio de esa actividad de pérdidas, no me importa. Yo, por gravar una actividad lucrativa, tengo que pagar. Para nosotros es indirecto. ¿Es real? Sí, chicos, es real. Dado que prescinde de la naturaleza y circunstancias personales. No me importa acá al fisco las características del sujeto que termina pagando. Por eso se dice que es real. Es plurifásico, siendo que tiene incidencia sobre todas las etapas, alcanzando todas las transacciones económicas de bienes y servicios. Es local y territorial, pues está limitado a los ingresos brutos de todas las actividades grabadas dentro de la jurisdicción de la provincia, en este caso de la provincia de Buenos Aires. Por eso es provincial. Es periódico en relación con la verificación anual del hecho imponible por año calendario, sin perjuicio del pago anticipado en caso de mensualidades. Es decir, señores, es anual. Después que la AFIP o los distintos organismos de recaudación establezcan la forma de pago, eso es cosa distinta. No tiene ningún problema. Yo dije AFIP, me equivoqué, en este caso es un impuesto provincial, así que no corresponde a la AFIP. El organismo que va a cobrar, chicos, sí o sí, en definitiva, va a determinar cómo se va a pagar. Pero siempre se dice que es anual. ¿Cuál es el hecho imponible? Villegas señala que el hecho imponible es el ejercicio de cualquier actividad comercial, industrial o de servicios, oficio, profesión, locación de bienes, obras o servicios y toda actividad a título lucrativa. ¿Cuál es la base imponible de este impuesto? En general, la base imponible se determina sobre los ingresos brutos. Ingresos brutos. Cuando decimos ingresos brutos, estamos señalando aquellos ingresos devengados durante todo el año fiscal por el ejercicio de la actividad gravada. Pero los ingresos brutos. Se considera ingreso bruto al valor o monto total de los valores monetarios devengados en concepto de venta de bienes, de remuneraciones totales obtenidas por servicio, de retribución por actividad ejercida, etc. Entonces, al gravar sobre los ingresos brutos, no estamos hablando de que se está gravando sobre las ganancias, sino sobre esos ingresos. Vos podés tener ingresos que después, cuando los merituás, en definitiva lo que te da son pérdidas, pero vos tenés que pagar en función de esos ingresos brutos. ¿Se entiende, chicos? Bien. Otro impuesto, provincial, por supuesto, impuesto de sellos. El impuesto de sellos es un tributo de origen europeo, que se llama normalmente en el extranjero impuesto de timbre y registro. Acá en Argentina siempre se lo denominó impuesto de sellos. Es un impuesto de alcance local. Cada provincia lo legisla en su código fiscal y grava, y esto es lo importante, grava actos, grava contratos y operaciones de carácter oneroso, formalizados dentro de la jurisdicción provincial. Repito, grava actos, contratos y operaciones de carácter oneroso formalizados dentro de la jurisdicción provincial. Dentro de estos actos onerosos, efectuados por instrumento público o privado, están los contratos de locación. ¿Por qué digo, y pongo como ejemplo el contrato de locación? Porque es lo que normalmente, habitualmente, nosotros, como abogados, terminamos pagando el impuesto de sellos. Exigimos que se pague el impuesto de sellos. El contrato siempre va a tener una cláusula que dice el pago de impuestos de sellos a cargo de locador, locatario, 50-50 o 100%, no importa, eso es aleatorio, pero hay que pagarlo, el impuesto de sellos. ¿Por qué? Porque es un instrumento, es un contrato oneroso. ¿Se entendió? Integra dentro de las condiciones para este impuesto. Entonces, ¿cuáles son las características del impuesto a sellos?
onerosidad, instrumentación, es decir, contratos, operaciones que deben estar formalizados por instrumentos públicos privados, como dije recién. Territorialidad tiene que estar, obviamente, establecido en la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires. Es un impuesto real, no tiene en cuenta las condiciones del sujeto. Es indirecto porque grava una manifestación presunta de capacidad contributiva. Repito, es indirecto porque grava una capacidad presunta de capacidad contributiva. Por supuesto que es el Código Fiscal el que establece la alicuota, cuánto es lo que se va a pagar, es un quantum que lo establece la propia ley, no va a estar en función, es un porcentaje que va a estar en función, repito, de lo que el contrato figure, ¿no? En un contrato de locación es un porcentaje en función de, insisto, del quantum locativo. Entonces, ese porcentaje es lo que se va a terminar pagando y que va a terminar tributando, ya sea locador o locatario, como dije antes. Pasamos al impuesto de la propiedad automotor. Este también es un impuesto sumamente conocido, es un impuesto provincial. Se trata, sí o sí, chicos, de aquellos gravámenes que caen sobre la propiedad de los vehículos automotor. Cuando decimos vehículo automotor estamos incluyendo motos, camiones, barcos, todo lo que se movilice, casas rodantes, tenemos que aplicar a este tributo. El hecho imponible consiste en poseer la propiedad, justamente, de un automotor, radicados en la provincia, y también, y esto es lo importante, y esto es lo que hay que tener en cuenta siempre, para la actividad nuestra, chicos, que el tributo también lo pagan aquellos adquirentes que no hayan registrado, repito, aquellos adquirentes que no hayan registrado la transferencia de dominio, como dije al principio. O sea, vos no hiciste la transcripción de dominio, tenés que pagar. Porque para el fisco es como que si todavía estuviera, vos seas el titular de ese automotor. ¿Se entiende, chicos? Bien. Bueno, no quiero apabullarlos más, porque mientras que veo que algunos bostezan, otros dicen, no entendí un pomo, bueno, veo las caras. De cualquier forma, insisto, chicos, en esta clase, y es lo que yo voy a preguntar en materia de examen, lo que me interesa es que ustedes conozcan cuáles son las características principales de cada uno de estos impuestos. En el caso del impuesto a la ganancia, que es el impuesto para mí más importante, que fue el que vimos al principio, las distintas categorías, cuáles son, repito, las características de ese impuesto. Lo mismo pasa en el monotributo, lo mismo pasa en el IVA. Es lo que me interesa. Bien, no va a haber grandes cosas, porque tampoco es la intención nuestra. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? No, todo bien. Bueno, chicos, espero que vayan leyendo, porque si no, sí, se va a hacer difícil, ¿eh? Cuando llegue el final, el parcial, se pone complejo. Vayan leyendo, ¿ok? Chicos, suerte, nos vemos. Gracias, profe.